si le amamos, guardemos sus mandamientos. Una cosa es decir te amo, otra cosa muy distinta es vivirlo. Y lo que el Señor quiere es que seamos hacedores verdaderos y no solamente oidores. Bien, esta mañana he estado hablando sobre el tema de la resurrección. Lancé dos preguntas. ¿Con qué cuerpo vamos a resucitar? Y otra que venía adelante. ¿Qué tipo, cómo va a ser eso de la resurrección de los muertos? Y quise traerlo por las nociones tan equivocadas que tiene la gente. O sea, si hemos visto la Semana Santa, sobre todo aquí en Andalucía, ¿qué es lo que vemos? Pablo, tú no conoces la Semana Santa andaluza, no sé cómo será en Guatemala. Pero aquí, desde el lunes hasta el domingo, es trudum, trudum. Yo vivo en un 9º piso y veo todo Arroyo prácticamente detrás y delante y puedo ver las procesiones. Veo la cofradía, veo la iglesia, veo la gente y a veces oigo ese retumbar de los tambores durante horas porque tienen que ir por diferentes calles. A veces los costaleros se turnan y entran nuevos costaleros. Pero la música es realmente atractiva, ¿verdad? Aviva constantemente. No, es música fúnebre, triste, de llanto, la trompeta parece que lamenta, ¿no? Y ves eso, dices tú, ¿me voy a unir a un grupo como este? Que parece que celebra más la muerte de Jesucristo que su resurrección. Hermano, nosotros no adoramos a un Cristo en la cruz, adoramos a un Cristo resucitado. Y cuando llega esta época del año me gusta hacer un alto a los temas que estoy predicando para acentuar el tema de la resurrección. Ahora quiero que me vengáis conmigo a 1 Corintios 15 y quiero que leamos versículos 12 al 20. Quiero que veáis, hermanos, el contraste tan alarmante que presenta el apóstol Pablo aquí. Quiero que prestéis atención porque nos va a dar un y si o si Cristo nos ha resucitado varias veces. Pero si se predica que de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos aquí? Vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Es decir, todas esas doctrinas que estamos aprendiendo, que componen la fe cristiana, la creencia cristiana, todo eso viene a ser como nada. Vana es, vacía, no tiene sentido. ¿Y qué pasa si Cristo no resucitó? Versículo 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, sí. Otra vez, ¿ves el sí? Sí, en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Ahora, llegando a ese punto te entra una desesperación, ¿verdad? Hace años, cuando estaba en Irlanda visitando algunas iglesias, me pidieron que predicara en esta época del año sobre la resurrección de Jesucristo. Había allí un hombre que acababa de hacer profesión de fe, que acababa de recibir a Cristo como Salvador, estaba muy nuevo y venía con una esperanza y un ánimo a la iglesia y me gustaba mucho su ánimo. Y durante la primera hora de mi mensaje solamente enfaticé en lo negativo y si no. Es curioso porque ese si no lo estaba viviendo tanto que cuando le miraba empecé a ver que se ponía pálido. Y le entraba a planificar y estaba poniéndose un poco nervioso, estaba como... Le faltaba la respiración, dije, me preocupé un momentito, digo, no sé qué pasa aquí. Pero luego
cuando llegué al versículo 20 es como que por fin, como que empezó a respirar otra vez, porque el versículo 20 ya no hay y si no, ahora es pero Cristo ha. Entonces, si solamente lees la primera parte, te va a entrar una angustia, una desesperación, una falta de esperanza horrible. Más vale que muriésemos y nos olvidemos de todo. O vayamos allá y festejemos la vida y hagamos todo lo que el mundo le gusta hacer, sobre todo cuando vienen aquí a la Costa del Sol, ¿verdad? Beber, comer, festejar, hacer fiesta. ¿Por qué? Porque mañana no va a existir. Entonces el versículo 20 lo cambia todo. Y quiero que veáis cómo Pablo hace un giro de 180 grados, donde empieza y dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque si como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero luego nos dan el orden de cómo esto sucede. Ahora quiero que vengáis conmigo, guardad vuestro sitio ahí porque vamos a centrar nuestra atención en 1 Corintios 15, pero quiero que cambiéis a Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28 para que veamos un contraste aquí. Mateo 28. Quiero que veáis versículos 1 al 8. Aquí vemos el evento de la resurrección. Antes de esta resurrección, ¿dónde estaban los apóstoles? Estaban miedosos, estaban escondidos, estaban abatidos. Parece que ese rey que iba a venir a conquistar y liberar a Israel de todos sus enemigos, de todos sus opresores, ya no está. Toda su esperanza había sido deshecha. Los apóstoles están ocultándose, pensando de que los siguientes en este asunto de la muerte vamos a ser nosotros. Estaban realmente desanimados, escondidos como ratones asustados. Pero hermanos, algo ocurre ese día, el tercer día. Dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Es decir, que estos guardas incrédulos lo vieron. Y se desmayaron. Imagínate unos guardias romanos bien fornidos allí. De repente ocurre este terremoto y ven como una piedra que podía haber pesado más de 2 toneladas, de repente empieza a moverse y ven este evento y ven el ángel y dicen, ¡ah! Como 2 niñas, ¿no? Se quedan allí desmayados. Mas el ángel respondió y dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Versículo 6, ¿qué dice? Todos juntos. No está aquí. Pues ha resucitado, como dijo. ¿Se habían olvidado de esto? Porque durante su ministerio terrenal estuvo diciendo siempre a sus discípulos, esto va a ocurrir. Especialmente unos días antes de su muerte, les estaba anunciando, uno de vosotros me va a entregar. Pero les pasó como a muchos cristianos cuando vienen a la iglesia, no prestaron atención. Y cuando llegó el momento no estaban preparados para responder adecuadamente. Entonces, no está aquí, pues ha resucitado como dijo, venid, ver el lugar donde fue puesto el Señor, e ir pronto a decir a sus discípulos que ha resucitado a los muertos, y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí, os lo he dicho. Entonces ellas saliendo del sepulcro como con temor y fíjate, una mezcla de temor y gran gozo, eso es una mezcla interesante. Fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y los discípulos que hicieron, ¡ah, qué bien! ¡Ha resucitado!
Lo recibieron con toda certidumbre, ¿verdad que sí? No, ellos dijeron, me pregunto dónde habrán estado. ¿Qué dices? Esto es imposible. Yo me pregunto, ¿dónde estuvieron los discípulos realmente cuando Cristo estuvo diciendo estas cosas? Y hermanos, lo curioso de esto es que nosotros no somos muy diferentes. A nosotros se nos tiene que recordar estas cosas para levantar el ánimo, porque muchas veces miramos a nuestro alrededor y perdemos la esperanza, perdemos el enfoque, perdemos el objetivo por el que estamos aquí como cristianos. Empezamos a mirar las circunstancias alrededor y nos entra esa depre. ¿Por qué? Porque las cosas no andan bien. Entonces, volviendo a 1 Corintios, vemos aquí una advertencia. La primera parte, hermanos, es deprimente si fuese verdad. Pero inmediatamente da un cambio. Pero nos presenta, es como si Pablo estuviera diciendo, quiero que esta posibilidad penetre bien en vuestro corazón. ¿Y si Cristo no resucitó? Me imagino a los lectores allí en Corinto diciendo, mira, considerar esta posibilidad. Posiblemente les ocurriría como este amigo mío en Irlanda, ¿verdad? Poniéndose pálido pensando en las consecuencias si esto es verdad. Y esto debe producir en nosotros una reacción. Evidentemente una reacción negativa, para que luego cuando se nos presente la verdad, se produzca una nueva vida en nosotros, una esperanza que nos lleve, hermanos, corriendo a decir, voy a hacer cambios en mi vida. Voy a tener una perspectiva diferente cuando me levante por la mañana. Quiero que la gente pueda ver a un Cristo vivo en mí. Hermanos, muchas veces andamos por ahí como aquellos discípulos. Vamos andando por ahí como si se nos hubiera muerto el canario. Como si todo se hubiera terminado. ¡Ay, el coronavirus! ¡Ay, el trabajo! ¡Ay, las facturas! ¡Ay, esto! ¡Y ay, lo otro! Empezamos a pensar de una forma terrenal. Y cuando esto ocurre, hermanos, perdemos nuestra luz. Perdemos la esperanza. Perdemos la fuerza del mensaje. La gente que nos puede escuchar hablar de que Cristo es la solución, Cristo es el Salvador, no nos puede creer porque nos ve todos los días de una manera determinada. Y no es positiva. Entonces, voy a intentar llevaros a la desesperación. ¿Vale? Y el pastor, yo he venido para que me animen, no para que me desanimen. Pero Pablo hace eso. Y quiero que veamos con más detalle la propuesta que Pablo presenta, la primera propuesta. Y si se empieza a entrarte taquicardia, yo voy a parar para darte un vasito de agua. Entonces, ¿qué pasaría? Empecemos en esto. Pablo está presentando esta proposición. Si Cristo no resucitó. A ver, déjame que haga la pregunta. Si Cristo no resucitó, pero fue un gran maestro, ¿quién seguiría siendo cristiano? Venga, levanta la mano. Pablo, ayúdame, levanta la mano. ¡Nadie! Pues hermanos, hace años atrás, estando en Estados Unidos, predicando en la iglesia, hice esta propuesta y se levantaron varias manos con una sonrisa. Y dije, estos hermanos necesitan que se les ayude a entender. Hermanos, si Cristo no ha resucitado, ¿qué tendríamos entre manos? Déjame que os muestre la primera cosa. Si Cristo no resucitó, versículo 14. 1 Corintios 15, versículo 14, ¿qué dice? Todos juntos, versículo 14. Y si Cristo no resucitó, ¿qué pasa? Vana es entonces nuestra predicación. Para ahí. ¿Por qué tenemos tratados allí fuera? ¿Por qué teníais el barco Logos allí intentando repartir literatura cristiana? Si Cristo no ha resucitado, ese barco, más vale que le hundan, ¿cierto? ¿Cierto? Sí. Si Cristo no ha resucitado, hermanos, ¿qué hace esta iglesia aquí? ¿Por qué seguimos viniendo? ¿Por qué? ¿Qué hago yo aquí? Si Cristo no ha resucitado, mi vida ha sido malgastada.
Ha sido una vida, hermanos, sin ningún propósito bueno. Hermano, imagínate, hermano Clay, que lleva siendo misionero 204 años ya. Toda una vida mal gastada. Hermano Timoteo, que tiene 201. Un día te voy a convencer, hermano Timoteo. Vas a decir, ¿cuántos años tienes? Digo 201. Hermano, nuestra vida, como dice aquí, si Cristo no ha resucitado, somos los más de la lista de miserables en el mundo. Nosotros, dice, seríamos los más dignos de conmiseración. ¿Por qué? Porque, hermanos, estamos poniendo nuestra esperanza en una mentira. ¿Quién quiere vivir para una mentira? A mí me decían cuando era pequeño, no importa lo que creas mientras que creas en algo. ¿Cómo? Si vas a creer en una mentira, no sirve para nada. Si vas a poner tu esperanza en algo, espero que sea verdadera. Y cuando decimos que creemos en Cristo, un Cristo resucitado, hermanos, de verdad, entonces eso va a cambiar nuestra perspectiva. Pero muchos de nosotros, o algunos de nosotros, aquí esta mañana puede que estén aquí diciendo, sí, yo creo en la resurrección de Jesucristo, pero en el momento que salen fuera no muestran un Cristo resucitado en su vida. ¿Cierto? ¿Qué hacemos? Nos gusta meternos en nuestro rincón favorito y entrar ahí y tener una fiesta ¿de qué? De llanto. ¿Por qué? Porque tenemos la perspectiva puesta ¿en qué? En lo terrenal. Y el Señor nos dice que tengamos nuestra mirada puesta en las cosas celestiales. Yo he visto muchas películas de la esclavitud en Estados Unidos. He leído libros de cómo fue esa esclavitud. Y me llama mucho la atención de que aquellos esclavos negros, muchos de ellos eran creyentes. Y viendo que no tenían ninguna esperanza en este mundo, sin embargo, en los campos recogiendo el algodón o trabajando en unas condiciones infrahumanas, hermanos, cantaban cantaban como mirando hacia ese lugar celestial. En una situación de desesperación podían tener esperanza no en lo que tenían en la tierra, sino en lo que les esperaba en el cielo. Creo que en los tiempos modernos en los que vivimos, más cristianos están siendo atraídos a poner su esperanza en las cosas terrenales. Y cuando eso ocurre, hermanos, empezamos a apagarnos espiritualmente. Y cuando eso ocurre, hermanos, empezamos a tomar decisiones equivocadas. Entonces, si Cristo no ha resucitado, ¿qué hacemos aquí? Seguir aquí, entonces, sería absurdo. Si la resurrección, toda nuestra predicación es vana, vacía, es un fiasco patético, una charla mezquina. Si Cristo no ha resucitado, todos los predicadores son culpables de dar piedras por pan, de serpientes por pescado. Nuestro mundo ha conocido a algunos grandes predicadores. El gran apóstol Pablo. Si Cristo no resucitó, sigue en el judaísmo. ¿Por qué cambiar tu vida para ahora tener todo tipo de situaciones dolorosas? ¿Os acordáis de esos pasajes donde Pablo nos habla de qué tuvo que sufrir por causa de la cruz? Naufragios, apedreamientos, apaleamientos, cárceles, hambre, desprecio. Si Cristo no ha resucitado, su decisión de seguir el cristianismo hubiera sido en vano. ¿Qué ocurrió en la vida de Pablo para cambiar tan dramáticamente de seguir celosamente una tradición judía a decir, lo voy a dejar todo atrás y lo tengo por basura? Se encontró con Jesús. Se encontró con Jesús. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra la religión. Has estado peleando contra los cristianos, pero en realidad estás peleando conmigo. Imagínate el shock que tuvo que vivir Pablo en ese momento. ¿Pensáis que se sintió miserable en ese momento? Yo creo que sí. Pero cuando por fin digirió esa verdad, yo soy el Cristo, entonces cambia su perspectiva y dice,
¿qué quieres que yo haga? Y empleó el resto de su vida, hermanos, predicando a un Cristo crucificado a pesar de las consecuencias que tuvo que vivir. Si Cristo no ha resucitado, hermanos, entonces grandes predicadores como Spurgeon, Moody, Billy Sunday y muchos otros más fueron falsos, fueron un fraude. Imagínate todos esos miles o millones de cristianos que han perdido su vida. Hay un libro que se llamaba el libro Fox de los mártires. Si habéis leído ese libro alguna vez, os vais a daros cuenta de los grandes privilegios que nosotros tenemos gracias a que ellos estuvieron dispuestos a pagar un precio. Cuando lees eso te preguntas, ¿y qué estoy haciendo yo para Cristo? ¿Qué estoy haciendo yo con mi vida redimida? Te entra convicción diciendo, la verdad es que quizá me he conformado a este siglo. Quizá estoy imitando más las filosofías de esta vida, siguiendo más esas corrientes. Puede que caiga con peso y convicción en tu corazón y digas, sabes, yo tengo que poner mi esperanza en el Señor. No en este mundo, sino en el Señor. Si Cristo no resucitó, hermanos, entonces olvídate de la iglesia. Mi recomendación para ti, si Cristo no ha resucitado, es que esta noche te vayas a una discoteca y te emborraches. Pastor, ¿cómo puede decir usted algo así? Es que lo dice. Si Cristo no ha resucitado, vivamos, comamos, bebamos, porque mañana moriremos. Eso lo dice también en el capítulo 15. Si Cristo no ha resucitado, hermanos, nuestra predicación es vana, pero toma nota. En el versículo 15, somos falsos testigos. No seríamos testigos equivocados, seríamos falsos testigos. No seríamos testigos ilusos, sino testigos mentirosos. No seríamos víctimas de nuestros excesados sentidos, sino engañadores. Al llegar al versículo 14, 13 y 14, Pablo dice, porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces vuestra predicación, vana es también vuestra fe. Me imagino a Pablo en este momento escribiendo estas líneas, casi angustiado, casi picado por dentro. Si esto fuese posible, poniéndose a pensar, ¿qué consecuencias tendría esto? Y casi atacándole la angustia. Pero luego de repente, inspirado por el Espíritu Santo, le viene, no solamente por tu propia experiencia, sino que es un hecho. No solo porque está profetizado, sino porque tú lo has visto. Y de repente, de una tristeza, de una congoja, se levanta el ánimo, una sonrisa, y empieza a escribir rápido. No sé, me lo imagino así, con entusiasmo. Pensando en Isis, pensando en Egli, pensando en Pablo, pensando en Guido, pensando en cada uno de nosotros. Estos hermanos necesitan escuchar esto. Necesitan creer en esto. Necesitan comprender esto. Porque si lo creen de verdad, si tienen convicción de esto, su vida va a cambiar. Ahí vendría bien un amén. Su vida va a ser diferente. No van a estar siguiendo ilusiones, o sea, vanas ilusiones, espejismos que nos quiere vender la publicidad de la televisión. ¿Qué pasa si Cristo no resucitó? Pues imagínate aquellas amenazas que experimentó en Damasco, aquellas piedras que sintió en Listra, aquellos asaltos que experimentó en Iconio, cuando fue abatido con palos en Filipos, asaltado por una multitud en Tesalónica, cuando estuvo en peligro de ladrones, peligros de naufragios, de fiebre, de hambre, cuando al pensar en todo eso, si Cristo no ha resucitado, todo eso fue en vano. No sirve para nada. ¿Estáis ya desanimados? Hay una cosa más. Si Cristo no resucitó, entonces los muertos, ¿qué pasa? Versículo 18, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron.
Imagínate, hermanos, aquellos cristianos en las arenas romanas, en los anfiteatros, allí agrupados con cadenas, y luego listos, abren las compuertas que estaban en el suelo, ¿no? Y salen leones rugiendo, hermanos, listos para devorar, diciéndoles primero: si negáis a Cristo que ha resucitado, podréis vivir, pero si no, preparaos. Y ellos allí cantando: Cristo ha resucitado, y los demás diciendo: de verdad, Cristo ha resucitado. Y se encontraron con la muerte. Imagino a este hombre aquí viendo a su esposa siendo devorada. Y luego su hijo siendo devorado. Y luego los demás, y luego llega por fin esa bestia y le muerde la yugular y le deja allí sangrando. Pero además murieron con una canción en la boca. Cristo ha resucitado. Aleluya, Cristo ha resucitado. Amén. Para nosotros esto no es el fin, es el comienzo. Podían mirar a la muerte directamente a la cara y a los romanos que estaban allí, sedientos de agresión, sedientos de sangre, mirándoles con una sonrisa diciendo: vosotros no sois los ganadores. Me imagino al emperador romano allí en su gran trono, él como diciendo: ¿qué le voy a hacer? Pues que mueran. Y ellos diciendo: tú no tienes la última palabra aquí. La tiene el que es vencedor de la muerte. Si Cristo no resucitó, tenemos un gravísimo problema. Si Cristo nos resucitó, entonces nos queda la pregunta: ¿esta vida es todo lo que hay? ¿Es todo esto una trampa? ¿Es la tumba la vencedora? Y dice así, versículo 19: si en esta vida solo tenemos esperanza en Cristo, somos todos los hombres de los más miserables. Si fuese posible eso, haría así. Ni siquiera me despediría de vosotros, cerraría la puerta y diría: no me vais a ver el pelo por aquí más. Durante los últimos 28 años de mi ministerio solamente he estado contándoos mentiras. Yo mismo estaba siendo engañado. No ha merecido la pena. Pero, ¿estáis listos para el pelo? Versículo 20. Y es aquí donde, hermanos, creo que el corazón de Pablo empieza a palpitar con toda fuerza. Mas ahora, Cristo. ¡Wow! ¡Aleluya! Muy bien. Esa palabra aleluya la vemos precisamente en unos salmos, en el Salmo 111, 112, 113, vienen de dos palabras, quizá aquí Timoteo nos pueda ayudar: aleluya y luego Yah, Y-A-H. Era una expresión de regocijo, de algo que te ha sorprendido con gozo y puedes decir: sí, Dios es merecedor de toda gloria, gocémonos en la obra que Él ha hecho. Podemos decir aleluya. Mas ahora Cristo ha resucitado. Aleluya. Aleluya. Cristo ha resucitado. Y si eso es cierto, y lo es, Pablo aquí lo afirma, y lo experimentó, él vio a Cristo resucitado. Y no solamente lo vio en camino a Damasco, sino que luego estuvo siendo enseñado por él en Arabia durante 3 años. ¿Os acordáis de ese evento? Es una experiencia directa de la resurrección de Jesucristo. No estamos hablando aquí para él esto no es fe en algo que no he visto, es fe en algo que he visto. Él está dando evidencia. Y apunta precisamente, mira lo que dice el versículo 4 al 8, y que fue sepultado y que resucitó de los muertos conforme a las Escrituras. ¿Cómo? ¿A qué Escrituras está hablando aquí? No es el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento todavía no había sido escrito, quizá había 1 o 2 epístolas ya en circulación, pero todavía no tenían el Nuevo Testamento. ¿De qué Escrituras está hablando? Antiguo Testamento. Entonces Pablo, por fin, todos esos estudios que tuvo con Gamaliel, todos esos estudios que tuvo como fariseo, todos esos estudios que tuvo como judío,
del Antiguo Testamento ahora tienen sentido. Eran anuncios en sombras, en tipos, en ejemplos del Mesías venidero. ¿Cuántas veces habría leído Saulo de Tarso, Isaías, el profeta? Me imagino a Gamaliel, su gran maestro, un hombre muy venerado, un hombre muy respetado en Israel, un gran maestro de la ley, enseñándole a Pablo el libro de Isaías y los dos diciendo, muy bien, aquí hay grandes bendiciones, y ninguno de los dos entender de que se trataba de Jesucristo. Y ahora por fin Pablo puede mirar atrás diciendo, qué ciego estaba. Miraba el Antiguo Testamento y no lo entendía. Buscaba un Mesías muy distinto. Y cuando se presentó Cristo en el camino a Damasco, me di cuenta, por fin entendí. Por fin entendí. Y hermanos, ya te digo, a partir de ese momento, su vida cambió. Profecía, experiencia directa. Y hermanos, ahora ve a través de todo esto una transformación de vida. Si Cristo resucitó, ¿qué pasaría? Estuve escuchando a un hombre llamado Frank Turek, que es un hombre que va a las universidades seculares en Estados Unidos y presenta el argumento cristiano. Y luego tiene allí estudiantes, maestros, todos seculares, ateos, que tienen que debatirle. Y él tiene unos argumentos tan aplastantes, increíbles, muestra unas evidencias que ni los profesores ni los estudiantes pueden debatir. Es interesante cómo lo hace. Y en un momento dado, a un joven que al final dan el micrófono a diferentes personas, salió un joven debatiendo aún así contra Turek. Y Turek, en vez de seguir dándole más evidencia, le dijo lo siguiente, dijo, si supieras a ciencia cierta que el cristianismo es verdadero, que es verdad, ¿te convertirías en cristiano? ¿Sabes lo que dijo el joven? ¡No! ¿Cómo puede ser eso lógico? No es un problema intelectual, es un problema moral. Si te puedo demostrar y llegas a comprender de que Cristo realmente es quien dijo ser y hizo lo que dijo que iba a hacer, que Cristo te convertirías al cristianismo, si fuese verdad, y él dijo no. Es decir, prefieres seguir creyendo una mentira. Eso no es un problema intelectual, hermanos, es un problema moral. Quiero creer que no, ¿por qué? Porque eso me da libertad a mí para hacer lo que me dé la gana con mi vida. No quiero tener que dar cuentas a nadie. Y hermanos, así es mucha gente. Aunque les presentes todas las pruebas, van a decir no. El tiempo se me ha ido ya. Pero nos muestra luego en el versículo 23 al 28 el orden. Primero dice, pero cada uno a su debido tiempo. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino a Dios, al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que se haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. Y el postrer enemigo, ¿cuál es el postrer enemigo? Que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él en todas las cosas. Entonces, ahí nos da una serie de cosas. El tiempo se me ha ido, así que tengo que resumir. ¿Quién dice aquí esta tarde que Cristo vive? Ok, ¿seguro? Porque si eso está sellado en el corazón, debe de traer un estilo de vida. Como consecuencia, si eso es verdad, dice la palabra que aquel que tiene esta esperanza se purifica, se santifica todos los días. ¿Qué significa eso? Que todos los días, en vez de seguir un rumbo, en vez de seguir una ideología equivocada, va a tomar decisiones que le van a acercar más y más a esa verdad, a ese compañerismo con Dios. Jesús vive hoy. ¿Para qué? Para avivar nuestros cuerpos mortales a la inmortalidad. Jesús vive hoy para traer
incorrupción de la decadencia y la muerte. Jesús vive hoy para remover las polvorientas sandalias de la tierra y darnos zapatos de resurrección. Jesús vive hoy para levantarnos de esta arcilla y colocarnos en los cielos. Pablo, escribiendo a los creyentes en Roma, en el capítulo 15, dice: estoy, habiendo saturado todo este lugar del Evangelio, ahora estoy dispuesto a ir a Roma. En mi camino hacia España, decía, mi intención es pasar por Roma, saturar aquello también y luego pasar a España. No sabemos a ciencia cierta si llegó a España, pero ¿sabes por qué quiso venir Pablo a España? Para tomarse unas vacaciones en la Costa del Sol. Sí, al fin del mundo. Muy bien. Porque España era como lo más remoto. Dijo, para mí, todo ese mundo civilizado termina más... Lo que significa que quizá éramos unos bárbaros en aquella época, ¿no? Pero lo que quiero decir, hermanos, es que para Pablo era: no me avergüenzo de la buena nueva del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y donde quiera que vaya, quiero saturar ese lugar con esta grandísima noticia. No sé si Pablo llegó a España, pero nosotros estamos en España. ¿Qué vamos a hacer con las oportunidades que Dios nos da? Puedes hacer lo siguiente. Puedes venir al final del mensaje y decir: ay, pastor, muchas gracias. Me ha gustado. Gracias. Y luego seguir tu camino y seguir haciendo lo mismo. O puedes ir a Dios y decir: Señor, por favor, quebranta mi corazón para que esta gran verdad, cubra todas las áreas de mi vida. De manera que cuando me miren en cualquier cosa que haga, pueden decir: mira, ahí tienes un cristiano que no ha comprometido unas horas de la semana al Señor, sino que toda su vida tiene un enfoque. Exhibir a un Cristo resucitado a través de su propia vida. Y de buscar todas las oportunidades posibles para compartir este mensaje. Esto, hermanos, está diseñado primero para llevarnos a entender las consecuencias de que Cristo no ha resucitado. Y son desesperantes. Pero Cristo ha resucitado. Y ya no somos los más miserables. Escucha, somos los más bendecidos de todos los hombres. No estamos predicando una mentira, estamos predicando la verdad. El mejor mensaje que jamás ha llegado a la humanidad. No somos mentirosos, aunque la gente lo piense. Nuestra convicción de que esto es verdad nos va a llevar más allá de las burlas. Nos va a llevar, además, a dedicar toda nuestra vida y decir: hasta que la muerte me llegue y yo voy a seguir predicando a Cristo. Pero si no lo creemos de verdad, si está ahí adormecido, lo que vas a hacer es decir: gracias, pastor, pero no gracias. Esto es para ti, muy bien, pero para mí yo sigo como voy. Hermano, si esto es verdad, y lo es, deberíamos ahora mismo venir al Señor y decir: Señor, perdóname por mi frialdad. Perdóname por mi tibieza espiritual. Perdóname, Señor, porque ha entrado mucho mundo de ahí fuera a mi vida y parece que está tomando control. Vamos a ponernos de pie y tengamos una palabra de oración. Señor y Padre Celestial, te damos gracias porque, Señor, tú venciste la muerte. No solamente fuiste un gran maestro, no solamente eras el rabí la palabra que todos utilizaban para digerirse a ti, Señor. Eras mucho más que un maestro. Eras mucho más que un profeta. Eras el Salvador, el resucitado, el que venció la muerte. Así que, Señor, ayúdanos para que estas verdades penetren profundamente en nuestro corazón. De manera, Señor, que se puede ver un fruto, unas consecuencias, un estilo de vida distinto, un deseo de anunciar el Evangelio a toda criatura. Obra, por favor, en nuestros corazones y perdónanos, Señor, por dejar que el mundo tenga tanto protagonista en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, para que tú seas Señor verdadero,
reinando en todos los rincones de nuestra vida, empezando con el corazón, en Cristo Jesús. Amén.